Los delanteros en México suelen ser extranjeros, tanto en Liga de Expansión, en Liga MX, e incluso si de pronto tú te metes a ver, Ponce, en los equipos de Liga Premier, cuando deciden traer extranjeros suelen ser centros delanteros. Normalmente así es. En México, actualmente, tenemos una situación en donde no hay tantos centros delanteros nacionales. Te pones a ver la mayoría de equipos y te das cuenta que pues eligen jugadores foráneos, ¿no? Por ejemplo, a como está el día de hoy la tabla general, ¿no? Sin nada más por acomodarnos de alguna manera. San Luis, Frank Boli. El tema de Toluca, Pedro Raúl. En Querétaro, bueno, ahí se ve mexicano que es Edson Ayón. En América también está Henry Martin. En Rayados está Brandon Vázquez, que es pues mexicoamericano, o Berterame. En Tigres, Guiñaga, Nico Ibáñez. En Pachuca, Salomón Rondón. En Chivas, pues es de a fuercita, ¿no? Sí. En el equipo de León, Federico Viñas. En Santos, Harold Preciado. En el Puebla, Cavallini. En el equipo de Cruz Azul, ahí puede ser Sepúlveda, porque se fue Cambindo. En Atlas, Jordi Caicedo. En Pumas, Funes Mori. Necaxa, falta ver quién van a poner. Bueno, Cambindo, que se fue de Cruz Azul a Necaxa. En Juárez está Michael Santos. En Xolos está Carlos González. Y en el equipo de Mazatlán, déjame te digo, porque no, para no dejar ir la... ¿Aqueloba no estaba? Ya se fue a Aqueloba. Sí, se fue, se lesionó. Luis Amarilla, el paraguayo. Okay. O sea, muy pocos equipos tienen centros delanteros mexicanos. Y eso se ve reflejado en selección. Te hago la siguiente pregunta, Ponce. ¿Quiénes son para ti los 4 centros delanteros mexicanos en mejor nivel para selección? Santiago Jiménez es el primero, obviamente. De ahí podríamos poner... Santiago Jiménez en Holanda. Sí, en Holanda. De ahí sería... Es que ya de ahí nos tenemos que ir a la Liga Mexicana. No sé si... Raúl Jiménez, que anda bien Fulham. Puede ser, pero yo ya no lo vería como alguien para un proyecto en 2026. No, pero ahorita. Sí, ahorita sí está Raúl Jiménez, está ¿verdad? Santi yo y estaba Raúl. pensando 2026, Raúl Jiménez. De ahí... Julián Quiñones. Pero ya es no nacido en México. Ya no nacido en México. Funes Mori, si lo quieres poner ahí. Y luego, Memo Martínez. Sepúlveda, o sea, no podemos estar hablando de que hay de dónde escoger, que ese es el gran problema. Te voy a decir lo siguiente. Un día estaba platicando con quien hoy es técnico de la sub-20 de la selección, que es Lalo Arce Peña. Y yo le preguntaba este tema de los centros delanteros mexicanos. Y él me decía, es que ¿sabes qué pasa, Edu? Que cuando encontramos un buen delantero en México, sabemos que es bueno, o sea, no ignoramos la calidad. Pero normalmente ya tenemos un centro delantero extranjero. Entonces los empezamos a poner en otras posiciones. Por banda, por lo general. Por la banda. Extremo, por izquierda, por derecha. Podemos hacer que media punta. Y ese es un tema que le afecta al mexicano, Ponce. Sí, claro. Al final de cuentas vemos cómo hay casos de muy buenos delanteros que quizá ya los pones en primera y terminan por jugar en esa banda de la izquierda. Un caso que también yo sí le tengo fe que pueda llegar a brillar es el tema del Mozombito Martínez en el América, que al final de cuentas ha jugado como centro delantero en categorías inferiores, pero al punto al que voy con eso, no te digo que ya va a ser seleccionado nacional, es el tema que ya con Jardiné llegó a jugar más como por la banda de la izquierda, banda de la derecha. Eso te habla que a pesar que llegan buenos prospectos mexicanos, es muy complicado que lleguen a darles la confianza para ser titulares indiscutidos en un equipo de primera división como un centro delantero nato. Hay mucha gente que sigue candidateando hoy. Es fecha que siguen diciendo que Chicharito tiene que regresar a la selección mexicana. Chicharito está muy alejado de su mejor versión futbolística y que lo sigan considerando te habla que cada vez la producción de centros delanteros mexicanos se va erradicando, Edu. Mira, acabo de meterme en este instante a Transfer Market a ver la Liga de Expansión, ¿ok? La Liga de Expansión está tasada en 136 millones de euros, hablando solamente de los jugadores. Los centros delanteros más caros de la Liga de Expansión. El número 1 es Luis Razo, de Mineros de Zacatecas, 30 años, $850,000. El número 2 es Mauro Pérez Guadarrama, que la verdad sí es muy buen delantero en Venados, 23 años, $750,000, que él seguramente sí lo vamos a ver en primera división pronto. Ulises Jaimes, del equipo de La Paz, me parece que es, $600,000. Daniel López de Dorados, 23 años, $600,000. Julio Cruz, que estuvo aquí en Rayados de Monterrey. No pasó nada con él. 28 años, $600,000. Rafita Durán, que también estuvo en Tigres, $600,000 en Atlante. Arturo Sánchez, Patricio Cerecero,
Fernando Ledesma, Misael Pedrosa, Diego Jiménez de 35 años. O sea, tampoco es como que se están formando muchos talentos a nivel de liga de expansión. Y de esos, ¿quién le puede quitar el puesto de titular a un extranjero del fútbol mexicano por calidad? Lejos del tema que digamos, sí, que le den oportunidades a los mexicanos. Por calidad, ¿quién crees que le pueda quitar el puesto de titular a Funes Mori en Pumas? No, nadie. Un ejemplo. O a Carlos Nadie. González en Xolos, que es un equipo menor. No, nadie. No hay. No los veo. La verdad que no los veo. Pueden ser buenos ganándole. revulsivos, lo que me digas, pero para asumir la batuta de titular no existe un centro delantero mexicano, quizá en la liga de expansión, al menos que exista alguna sorpresa que pueda quitarle ese rol de titular a un delantero extranjero en México. Y esos son los grandes problemas, porque ahora, o sea, ese es el problema, ok. Ahora podemos comenzar a pensar en tema de soluciones. ¿Cuáles son las soluciones? Podríamos irnos por lo más básico, por lo más sencillo que es. Obliguen a todos los equipos a ser un centro delantero mexicano o que sumen a una cantidad mayor de formados en México, como se le llama ahora, porque normalmente entendemos entre más haya, a fuerza tiene que haber mejores jugadores, ¿no? O sea, por un tema de cantidad. Yo creo que no va por ahí tanto, Ponce. A mí me parece que lo que se necesita es lo que necesitó alguien como Irving Lozano en el PSV y como Santi Jiménez en el Feyenoord, tener a mentores que los ayuden a mejorar la parte de la finalización. En el equipo de PSV, en su momento, Ruud van Nistelrooy fue quien ayudó a Irving Lozano con la definición, sin ser centro delantero Irving. Y en el Feyenoord es bien sabido que Robin van Persie ha sido trascendental para la mejora de Santi Jiménez. Aquí en México no tenemos eso. En México no tenemos gente que se preocupe por posiciones específicas. Solamente el entrenador de porteros. Yo te lo pregunto a ti. ¿Por qué si hay entrenador de porteros, por qué no hay entrenador de delanteros? Sí, tendría que haber un entrenador de delanteros, de mediocampistas, ¿por qué no? De ciertas posiciones en específico. En este momento estoy otra vez en Transfer Market y me pongo a ver los delanteros mexicanos más caros del mundo. El número 1, Santi Jiménez, 50 millones de euros. Indiscutible, ¿no? Sigue Julián Quiñones, sigue Raúl Jiménez. Julián, de maravilla. Qué bueno que está con selección mexicana. Pero llegó Raúl Jiménez, 6 millones. O sea, pasé de que México tiene un delantero de 50 millones de euros a 10 millones que es Julián Quiñones, a 6 que es Raúl Jiménez. Y Raúl, o sea, hay también diferencias abismales. Tuvo, porque Raúl Jiménez fue de los fichajes más caros en la historia, creo que del Benfica, y te habla que tuvo un declive muy marcado, que hoy vale solo 6 millones de euros. Y luego escúchame, porque está Alexis Vega, 5.5, que nadie quiere tener a Alexis Vega. Henry Martin, 5 millones. Alan Pulido. Vale más ahorita Alexis Vega que Henry Martin por medio millón. Alan Pulido, el número 6, 3 millones. Y Alan Pulido ya está en el olvido para varios por el tema que está en la Major League Soccer. El tema de Guillermo Martínez, Ponce, de los Pumas. No va a ser el delantero titular de la selección, ¿verdad? Estamos de acuerdo. 3 millones. Sí. Funes Mori, 2.8. Macías, 2 millones. Y Macías me sorprende 2 millones para la inactividad que ha tenido. Y ahí te va una serie de delanteros mexicanos que tenían o tienen calidad y nos hemos olvidado de ellos. Alfonso Alvarado, Eduardo El Mudo Aguirre, Iván López, el Gacelo, que él todavía se mantiene en Toluca, acaba de hacer gol en la fecha 1. Roberto de la Rosa, que nunca pudo afianzarse con el equipo de Pachuca. Ángel Sepúlveda, que tiene ya 32 años. Ronaldo Cisneros, ya 27. Me acuerdo que el Ronaldo Cisneros de Santos nunca pasó nada con él. Ricardo Marín, que está teniendo otra oportunidad en Primera División. Está el tema de Martín Barragán, 32 años. Daniel Ríos, vino a Liga MX, no pudo hacer algo trascendente. Jesús Osejo, otro talento que quedó relegado. Ricardo Monreal, yo me acuerdo de Ricardo Monreal cuando empezó a salir en Alebrijes de Oaxaca. Parecía la gran cosa, no ha logrado nada. Brian Rubio, perdido. Santiago Muñoz, que había ido al Newcastle de Inglaterra, lo regresaron. O sea, realmente hay una crisis severa de delanteros mexicanos. Y no se ve para cuándo vuelva a surgir un talento que pueda hacer lo que hizo mínimo Santiago Jiménez, que no te digo que vaya a ser la gran figura para llegar a la Premier League, al Madrid, al Barcelona, pero que mínimo esté ahí para dar el salto al fútbol europeo en un futuro. Lo de Santiago Jiménez creo que fue una gran excepción a lo que termina por pasar en el fútbol mexicano, y también hay que decir que Santiago, a pesar que hizo sus procesos aquí en México, estuvo prácticamente toda su vida acá, sigue siendo alguien que no podría jugar, por ejemplo, en el Guadalajara porque no es nacido en México y sus padres no tienen pasaporte mexicano. Eso te habla que mexicanos de nacimiento que salgan y sean delanteros destacados ya no existen en los últimos años. Ahora, lo que también puede ser una crisis muy grave es que no se suscriban a nuestro canal.
Eso es una situación que debe ser fundamental porque también los canales de fútbol en México están escaseando. Nosotros somos uno de ellos, así que por favor suscríbase para llegar a más gente y durar mucho tiempo haciendo esta clase de videos.